número 32, para la gloria del Señor. Eh, Hoy vamos a estar tocando el tema cuando Dios te llama por su nombre, cuando Dios te llama por su nombre. Y dice la escritura, quiero que vaya a 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Escuche eso. No había visión con frecuencia. La visita de Dios a Samuel llega cuando el pueblo de Israel atravesaba una etapa espiritual trágica. No había visitación de Dios. La voz de Dios se había detenido por el sistema sacerdotal, porque el sistema sacerdotal en ese momento no estaba funcionando bien en el tabernáculo. Los ministros, los hombres y mujeres que estaban allí, bueno, los hombres, pues en ese momento no ministraban mujeres. Los hombres que estaban allí estaban totalmente carnales. Eran hombres carnales, eran hombres que se dejaban seducir, llevarse por sus propias concupiscencias, porque dice la escritura que Elí ya estaba viejo y casi ciego, o sea, no podía ver, no había discernimiento, no había, y se había acomodado a una realidad espiritual que plantaron sus hijos. Ellos cometían pecados escandalosos en el mismo santuario. Y su padre, dice la Biblia, que no les estorbaba. Esta historia nos enseña, tiene muchos puntos de vista donde nosotros podemos predicar, donde nosotros podemos enseñar lo que es la moral dentro de casa, dentro del hogar. Podemos también ministrar lo que es la moral ministerial que hay dentro de las iglesias. Hay muchos principios que encierran este pasaje bíblico o esta historia bíblica. Y dice que cuando los ministros no estamos conectados en intimidad con Dios, la palabra, lo primero que escasea cuando no hay intimidad es la palabra, son las visiones del Señor. Recuerde que al menos lo dice la escritura, ¿no? Que algunos son pastores, otros son profetas, otros son evangelistas, otros son maestros, otros son apóstoles. Y cada uno se mueve en su don. Es decir, yo no soy profeta, yo siempre lo he dicho, que el Señor me use cuando el Señor permite que el Espíritu Santo me use dando una palabra profética, no quiere decir que yo sea profeta. Eso hay que tenerlo claro. Si Dios te usa un día como profeta, gloria a Dios, pero de pronto no es el oficio como tal. Entonces, yo casi no tengo, por ejemplo, yo casi no tengo ni sueños ni visiones. Hay gente que sí, pero la palabra de Dios no escasea en nuestra vida, porque siempre hay tiempo para dedicarle, para estudiar, para meditar en ella, para ser instruidos cada día en medio de la palabra de Dios. Entonces, pero ¿qué hace que nosotros amemos la palabra de Dios? Lo que hace que nosotros amemos la palabra de Dios es la intimidad con Dios. Si no hay intimidad con el Señor, nosotros no podemos amar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque primario debe ser ministrar, que el Espíritu Santo nos ministre, debe ser que Dios ministre nuestras vidas, cada día estar delante de Él, de su presencia. La intimidad con Dios es algo realmente importante. Esta historia es bastante trágica para el sacerdocio que se ha perdido. El sacerdocio no, cuando el sacerdocio no estorba a sus hijos para el pecado, nosotros no podemos volvernos apoyadores
del pecado, sino que por el contrario, nosotros como hombres y mujeres de Dios debemos reprender, porque es muy fácil nosotros ver, ¿verdad?, el pecado que está de fuera, pero el pecado que está dentro, como lo dice el libro de Mateo, dice, no miréis eh, la paja de tu hermano, sin antes bien sacar la viga. Siempre, antes de usted mirar hacia afuera, siempre tiene que haber una retrospectiva sobre nosotros, de mirar hacia adentro si yo estoy, porque por lo regular el hombre siempre va a juzgar lo que está dentro de nosotros, es lo que más juzgamos, y eso es lo que más tenemos que tener cuidado. Siempre tenemos que tener cuidado, ojo a eso, que usted debe tener cuidado, porque aquello que usted más juzga es aquello en lo que usted puede caer, es aquello en lo que usted puede ser procesado. Entonces es necesario, número uno, que usted esté conectado con Dios para que no escasee la palabra de Dios en su vida. Número dos, tu enfoque debe ser siempre que la presencia de Dios esté en medio de tu vida. Y número tres, cuando hay escasez de la palabra de Dios, es porque algo anda mal en nuestra vida. Algo anda mal en nuestro corazón. Y debemos preocuparnos por buscar la presencia de Dios para que nuestro corazón, para que nuestros oídos estén atentos a lo que Dios quiere ministrar. Recuerda que Dios puede hablar de diferentes maneras. Dios no solamente habla por la palabra, Dios habla en sueños, Dios habla en visiones, Dios habla de muchas maneras, y Dios puede visitarnos en cualquier momento, y hay que estar atentos a esa visitación de Dios. Esa visitación de Dios no podemos dejarla como hacerla pasar por desapercibida, no, por el contrario. Cuando Dios nos está visitando, debemos estar nuestros oídos atentos. ¿Por qué? Porque para que Dios hable, debe darse varias condiciones. Hay varias condiciones para que Dios hable. Y casi todas tienen que ver con nosotros personalmente. Porque recuerde que Dios no solo es un Dios multinacional, sino que también es un Dios unipersonal. Entonces tenemos que prepararnos para que esto suceda. Diga ahí dentro de su corazón, ponga esta mañana, Señor, quiero prepararme para esa visitación que tienes para mi vida. Usted necesita prepararse. Usted no puede ir a la presencia de Dios sin antes estar apercibido de lo que Dios quiere hacer con usted, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, debemos ver aquí en la historia, vemos el mal estado en que estaba la familia sacerdotal. Y fue determinante para que Dios dictara una sentencia contra el sacerdote, Elí y su descendencia. ¿Saben? Y también Dios lo hizo para levantar a Samuel como un sacerdote fiel y capaz de hacer conforme al corazón del Señor todo lo que Él le pedía. Pastor, ¿usted qué está diciendo? Dios había prometido el sacerdocio sobre él y su descendencia. Pero por causa del pecado, el sacerdocio, por causa de no saber administrar, recuerde lo que dice Timoteo, hay unos requisitos para los que anhelan obispado. Y dice, aquel que anhela obispado debe saber manejar su casa. Si no sabe manejar su casa, no es digno de manejar la casa de Dios. Entonces, esto es un requisito que Dios pide para aquellos que quieren ser obispos. Y cuando hablamos de obispos, lógicamente estamos hablando de pastores, de hombres y mujeres que han decidido servir a Dios
No solo pastores, sino también hombres y mujeres que sirven en el altar. Usted y yo estamos llamados, nuestro primer llamado es la familia, es el hogar, es lo que Dios nos entrega primeramente. Antes de entregar cualquier otra cosa, Dios primero te entregó a tu familia. Diga conmigo amén a eso. Dios primero te entregó a tu familia y tu familia es importante para Dios. Nunca va a ser más importante, escúcheme, lo que apenas estás recibiendo que lo que ya tenías. Siempre lo que tienes es lo que debes cuidar. Lo que Dios te ha entregado es lo que debes cuidar. Mire lo que estudiábamos el día de ayer, lo que Dios nos hablaba el día del domingo. Debemos cuidar aquello que Dios nos ha entregado. ¿Cómo lo estamos cuidando? Aquel don, aquel llamado. Debemos ser celosos. Amén. Escúcheme lo que dice Samuel. Primera Samuel 2:29, versos 30 y 34 y 35. Dice, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y te será por señal que esto acontecerá. A tus dos hijos, Otni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Entonces, imagínese recibir esta palabra de parte de Dios. Que esta sea la última conversación que Dios tiene con usted. Imagínese por un momento estar en la posición de Elías. Que esta sea la última conversación que tiene Dios con él. Le dice, ya estoy harto de ti. Estoy harto de que preferiste honrar a tus hijos más que a mí. Hay que tener cuidado con el sacerdocio. Hay que tener cuidado con lo que Dios nos ha dado. Porque lo que Dios te ha entregado, iglesia, es algo valioso. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Dios nos ha entregado el Espíritu de Dios. Está en tu vida y está en mi vida. Debemos ser celosos, cuidar. Porque muchas veces usted y yo podemos enfocarnos en el ministerio. Pero recuerde, usted está llamado a la intimidad. El ministerio pasa a ser secundario. No se hace primero cuando no se tiene primero la intimidad. De nada sirve un ministerio sin intimidad con Dios. Necesitamos la intimidad con Dios. Porque si no hay intimidad, no hay visitación de Dios. Imagínese usted en un momento en la posición de Elías. Que Dios llegue, nos visite y nos diga esto. Estoy harto de tus sacrificios y tus ofrendas que me ofreces. Estoy cansado de ti. Has decidido honrar más a tus hijos. Y hay personas que colocan más a los hijos. Primero a los hijos. Antes que a Dios. Antes que al Señor.
antes que a Dios. Usted y yo, primero la honra debe ser para Dios. Sé que hay decisiones en nuestras vidas que son fuertes, porque cuando se trata de un hijo, no es fácil tomar decisiones, porque un hijo tú lo amas con todo tu corazón. Un hijo, tú das todo por tus hijos, pero Dios anhela que siempre en el primer lugar de nuestro corazón esté siempre Dios. Dios siempre debe estar por primero. Entonces, ¿sabe? A pesar de que Dios advierte, habla con Samuel, con Elí, ¿sabe qué pasa aquí? Que ellos no van al arrepentimiento. Ellos no corren al arrepentimiento. Elí no tiene una conversación con sus hijos para decirle arrepiéntense, tomen decisiones diferentes. Nada. Porque si ellos corren al arrepentimiento, ¿qué pasa? Dios cambia la situación y su futuro. Pero el corazón de Elí estaba ya tan acostumbrado a que sus hijos hicieran lo malo delante de Dios, que ellos no habían tomado esa decisión. Elí no tomó la decisión de confrontar a sus hijos. Y cuando tú y yo no tomamos la decisión de confrontar, entonces Dios decide confrontarte a ti y a mí. Esto es tremendo. Todo lo que encierra, todos los principios que encierran esta historia. Porque aquí vemos la pésima condición espiritual de los ministros, de los hombres y mujeres que ministran al Señor. Y no quiero que usted tome, mire, ministrar la presencia de Dios. Usted ministra la presencia de Dios cada vez que abre la boca. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque en usted está el Espíritu Santo. En usted está Dios. Entonces, cuando usted tiene una condición espiritual muy paupérrima, ¿qué pasa? No es extraño que usted no tenga palabra que dar. No es extraño que la palabra escasee en tu vida. No es extraño que la visión escasee, que Dios te hable. No es extraño que tú no sientas a Dios. Esto es una alerta en esta mañana. Es una alerta, iglesia. Pastor, es una alerta que nos hace Dios. ¿Cómo está tu condición espiritual? ¿Cómo está tu condición espiritual? Reconocer tu condición espiritual es vital hoy, en esta mañana. Reconocer tu condición espiritual en esta mañana es vital. Porque Dios lo que quiere hacer contigo y conmigo es que tú y yo podamos correr al arrepentimiento. Que si estamos en una condición espiritual fría, usted venga a la presencia de Dios y le diga, Señor, aviva la llama, aviva el fuego de mi interior. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escúcheme, si usted no habla por Dios, Dios se hallará de una persona que sí hable por él. Cuando tú no quieres hacerlo o cuando tú no corres a ese arrepentimiento, Dios va a tomar a otro. En el reino no hay indispensables. A veces nosotros creemos que somos indispensables por la posición que tenemos o por las palabras que recibimos de parte de Dios, pero no es así. Ni usted ni yo somos indispensables cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Está aquí. Usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Dios quiere un sacerdocio dedicado a Él. Dios quiere un sacerdocio integral en medio de Él. Entonces, escúchenme.
Con todo esto, lo que le estoy narrando, nada más la historia todavía no ha aparecido Samuel en escena. ¿Y Samuel en qué estaba, pastor? Samuel estaba en un proceso de formación. Él era servidor del pueblo, escuchen, y del templo. Y él iba creciendo bien en gracia para con Dios y con los hombres, dice. Pero él todavía no conocía a Jehová. Él estaba en un proceso de ¿qué? Escriba allí, formación. Samuel estaba en formación, así como lo estamos nosotros todavía en formación. Un proceso de formación, donde Dios nos está formando, donde Dios está transformando nuestro carácter, donde Dios está cambiando tantas cosas que habían en nuestros corazones que no sabíamos que estaban. Y Dios las ha venido ministrando, transformando, cambiándolas. Es importante esto. Entonces, quiero hacerte esta pregunta y que puedas contestarte allí desde el lugar donde estás. ¿Ha escaseado la palabra de Dios en tu vida? Cuando ha escaseado, ¿cómo era tu condición? ¿Cómo era tu condición? ¿De aquí? Entonces, cuando esto sucede, hermanos, es porque nosotros hemos abierto puertas y tenemos que cerrarla. Estórbale al pecado. Recuerde que nosotros a veces hacemos estorbo a Dios, pero no le hacemos estorbo al pecado. Hacemos lo contrario. Y debemos hacerle estorbo al pecado para que Dios pueda fluir en nuestra vida. Amén. ¿Cómo está tu honra hacia Dios? ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Tu familia, tu hogar? ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Tu esposo, tu esposa, tus hijos o Dios? Dios debe ser lo primero. Es el primer mandamiento. Me amarás con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso implica pasión. Eso implica intimidad. Entonces, cuando está el momento de la espiritualidad que vivía Israel, entonces ese fue un momento indicado, un momento de Dios. Dios se manifiesta a Samuel, le da revelaciones que cambiarían siempre su vida y por supuesto la vida de Elí y su familia y de todo el pueblo de Israel. Este hombre, Dios lo llama por su nombre y Dios te llama en esta mañana por tu nombre. Ali, Ali, dice, y vino Jehová y se preparó y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Mayra, Miguel, así nos llama Dios por nuestro propio nombre, por nuestro nombre personal. Así nos llama Dios. ¿Y cuál es nuestra actitud? ¿Está tu corazón abierto o tiene la disposición de escuchar a Dios? Entonces, ¿por qué? Porque cuando no hay disposición, Dios no puede hablar. Cuando no hay disposición, Dios no puede hablar. Entonces, Dios le dio revelaciones al sacerdote Elí y a sus hijos, pero el tiempo de su sacerdocio había llegado al final. Y Dios iba a cumplir lo que le dijo. Y ahora era necesario que Samuel recibiera el mensaje y no Elí. Es una trágica historia espiritual. Y dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, yo haré con la casa de Israel, a quien la oyere,
le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré con él y todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le demostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y él no ha estorbado, por tanto yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Entonces, cuando Samuel le da este mensaje a Elí de parte de Dios, el sacerdote, ¿qué le pasó? No se inmutó, en vez de arrepentirse de que los hijos, eh, eh, instruir a sus hijos en lo que Dios le ha hablado, este sacerdote simplemente se resignó. Se resignó. Yo no puedo hacer nada, no puedo cambiar esto, no puedo cambiar la historia. La historia tiene que ser así porque él es así, porque ella es así, porque mis hijos son así, pastor. Y bueno, como mis hijos son mis hijos, entonces mis hijos tienen derecho a hacer lo que le da la gana. No, hermano, usted tiene que estorbar. Usted tiene que estorbar. Usted tiene que estorbar. Diga conmigo amén a eso. Usted tiene que estar bueno. Estorbe a sus hijos. Estorbe a sus hijos. Estorbe a su. Vea, si usted está en su casa, usted tiene que hacerle estorbo al pecado. Usted no puede aplaudirlo, amarlo. No, por el contrario, porque usted ya tiene los principios. Ya usted tiene los principios del reino. Y uno cuando tiene los principios del reino, esos son los principios que debe establecer. Yo creo que yo le conté mi testimonio familiar. Nosotros empezamos con una oración los 31 de diciembre en mi casa, en la casa de mi madre. Ni siquiera era mi casa personal, sino que en la casa donde nos reuníamos a fin de año, toda la familia nos reuníamos y yo estaba ahí y mis hermanos bebiendo. Mis hermanos hacían lo que le daba la gana. Y yo, el Señor me dijo, comienza a orar por ellos. Yo comencé a orar por ellos. Después yo les dije, regálenme 10 minutos para orar por ustedes. Y, y, y oramos esos 10 minutos estando ellos tomados. Al siguiente año, ellos vieron que todo lo que se profetizó, lo que se declaró en la oración, vieron un resultado en ese año y vieron la gloria del Señor y dijeron, ese año solamente bebieron 2 de los 4 que tengo aparte. 2 solamente. Dos decidieron esperar el tiempo de la oración para beber. Bueno, al siguiente año, pero nosotros le hacíamos estorbo. Al siguiente año, ¿qué pasó? Ninguno bebió. Ninguno, hermano. Y hoy, para la gloria del Señor, nuestras reuniones familiares no hay trago. Gracias al Señor. Bendito sea Dios. Ahora, primero es Dios. Ya algunos de ellos son cristianos y en nuestras reuniones de fin de año ellos respetan el sacerdocio que hay en mí. Ellos me honran no tomando. Ellos dicen, no, aquí está Felipe, no podemos. Pero muchas veces, pastor, fue un proceso, pero yo hice estorbo en ese proceso. Hey, si vamos a orar, no puede estar tomando. Mire, para recibir la bendición del Señor, como Dios lo quiere, ustedes tienen que esperar. Después de que oremos, si ustedes quieren beber, beban, les decía yo al principio. Ahora no tengo por qué decirles eso, sino que ahora el ambiente es un ambiente como si estuviese con hermanos de la iglesia, familiar, sin tragos, sin nada. Mis hermanos ya no compran cerveza ni nada de eso. Dicen que ya no gastan plata en eso. Mis hermanos no beben. Y esto es qué bendición tan hermosa poder tener, ¿verdad? Poder que la familia de nosotros se convierta a Dios. Entonces, ahora imagínense en la parte de sus hijos. Entonces, hay padres que permiten que sus hijos forniquen dentro de su casa. Esto no se puede, hermano.
Su casa es un altar de Dios. Su casa usted la ha consagrado. La bendición del Señor llega a su vida, llega a su casa. Y cómo nosotros vamos a permitir que si establecemos la presencia de Dios en la casa, nuestros hijos vengan a la casa y la contaminen. No, no pasa nada porque son nuestros. Sí pasa. Hay un trasfondo espiritual que ocurre cuando pasan estas cosas. Y este trasfondo espiritual, usted y yo necesitamos cuidarlo. Diga conmigo, amén a eso. Diga amén a eso. Entonces, comienza Dios a levantar a Samuel, porque lo llama por su nombre. Dios lo llama Samuel, Samuel. Y Samuel entiende, escucha por primera vez la voz de Dios y Samuel comienza a ministrar ahora, a recibir las direcciones. Y dice que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por palabra de Jehová. Entonces, mire, tenga este principio. Principio número 1. Como creyentes, usted tiene que seguir creciendo. Usted no se puede detener ni estancar. Diga conmigo amén a eso. Hay niveles espirituales a donde Dios quiere llevarnos para podernos usar. ¿Por qué? Porque cada nivel espiritual es un propósito que está en nuestra vida. Entonces, y el Señor, ¿qué está haciendo en este tiempo? Está cuidando tu crecimiento para que tu crecimiento sea un crecimiento saludable, sea un crecimiento doctrinal bueno. Esto es lo que está haciendo Dios con nosotros en este tiempo. Dios nos está cuidando. ¿Para qué, pastor? Para que nuestro corazón no se envanezca, nuestro corazón no se altive, nuestro corazón se guarde para Dios en todo momento. Diga conmigo amén a eso. Usted tiene que guardar. Esto es lo que está haciendo Dios con estos devocionales. Esto es lo que está haciendo Dios en todas estas madrugadas, viniendo, guardando nuestro corazón, ministrando nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios alineados a Dios. Diga conmigo amén a eso. Número 2, principio número 2, nos enseña de que cuando Samuel conoció la voz de Dios, Samuel se volvió un hombre de intimidad que buscaba, anhelaba la presencia, la lectura de la palabra de Dios. Y él promete, el Señor promete que si lo buscamos, Él se dejará encontrar de nosotros. Por eso dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Cuando Dios te visita, entonces tú no puedes dejar que esa visitación se vaya de tu vida. Está aquí. Usted no puede dejar que la visitación de Dios se vaya. Por el contrario, usted tiene que preservarla. Ayer hablábamos de guardar, de no entristecer al Espíritu Santo. No podemos entristecerlo. No podemos causarle tristeza. Por el contrario, nosotros debemos vivir una vida guardada en santidad para que eso, la presencia de Dios, se afirme en nuestra vida. Entonces, principio número 3, cuando creemos a la palabra de Dios, Él se encarga de cumplirla. Por eso me gusta mucho porque dice, ninguna de las palabras que decía Samuel caían a tierra. Todas se cumplían. Gloria al Señor por esto. Gloria al Cristo de la gloria. ¿Por qué? Porque podemos ver que había un respaldo sobrenatural en la vida de Samuel. ¿Quieres ese respaldo? ¿Cuántos quieren ese respaldo? Entonces, ¿por qué, pastor? Nuestra opción es creer, pero primero hay que oír para luego creer en las promesas que Dios va a cumplir. Primero tienes que oírla para poderlas creer. Samuel todo lo que oía, creía. Y esto nos hace un filtro. Antes de hablar, usted primero escuche atentamente a Dios. Aquellos que tienen el don profético, aquellos que tienen el ministerio como profeta, deben aprender, tener un oído afinado
a la presencia de Dios. Un oído afinado a la presencia de Dios. Porque si usted no tiene un oído afinado a la presencia de Dios, puede que usted esté diciendo 3 locuras. Y usted no está llamado a decir locura, usted está llamado a decir lo que Dios le diga que diga. Diga conmigo amén a eso. Entonces, nuestro trabajo es creer a la palabra y Dios cumplirá. Él se encargará de cumplirla. Haga unas palmitas ahí. A eso, unas palmitas. Tu trabajo es creerlo y Dios se encargará de cumplirlo. Pastor, todo lo que Dios te ha prometido, Él lo cumplirá. Él no es hijo de hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Él lo hará a su tiempo. Recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. Su tiempo es mejor que nuestro tiempo. Aleluya. Su tiempo es mejor que nuestro tiempo. Entonces, ¿cómo te sientes en tu vida espiritual en esta mañana? ¿Te sientes estancado o sientes que estás creciendo? ¿Eres hoy mejor cristiano que ayer? ¿Estás consciente de que tu vida debería ser de bendición para tu generación o no? Piensa en esto en esta mañana. ¿Qué te impide buscar la presencia del Señor? Aquello que te impide buscar son los estorbos, obstáculos que tienes que quitar en medio de tu vida. Los malos hábitos, hay malos hábitos en medio de nuestra vida que hay que erradicar completamente. Que los hábitos saludables puedan incorporarse a la estructura de tu vida espiritual. Diga conmigo amén a eso. ¿Cuáles son hábitos saludables que te pueda tener tiempo para meditar en la palabra, para estudiar la palabra, para tener tiempo de la presencia de Dios diaria en tu vida? Estos son hábitos saludables. Hay hábitos que no son saludables, que debemos ir eliminando, erradicando en nosotros. Entonces, si crees en la palabra, la lees, la obedeces. Aquí hay 3 preguntas. ¿Crees en la palabra? ¿Crees en lo que Dios te habla a través de la palabra? ¿Estás creyendo, estás recibiendo lo que Dios te habla a través de la palabra o no lo estás creyendo? Simplemente lees la Biblia por leerla o crees lo que estás leyendo es algo que Dios está ministrando en tu corazón para hacerte libre, para traer una bendición, para hacer muchas cosas en medio de nosotros. ¿Estás creyendo o no estás creyendo? O no lees la Biblia quizás. De pronto también pueda pasar. O puede que tampoco, puede que creas, la leas, pero no obedezcas. Debemos aprender a apropiarnos de las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas Dios te ha hecho y tú no te has apropiado de ellas? Cuando el Señor te habló y te dijo, te voy a levantar, te voy a usar, y tú dijiste, no, no me voy a apropiar de eso. Y Dios quiere usarte. Diga conmigo amén ahí. Escriba amén. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Esta mañana tú puedes decir, cada mañana que nos levantamos aquí a estos devocionales, podemos decir que Dios nos habla. Pero tú lo oyes. Dios nos está hablando, pero tú lo estás escuchando. Hay que tener los oídos atentos. Hay que prestar mucha atención a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos ministra. ¿Por qué, pastor? Porque hay una barrera que está impidiendo que tú oigas a Dios. Hay una barrera espiritual. Entonces, esa barrera, tú sabes qué es lo que está estorbando para que no escuches a Dios. Tú sabes qué es lo que está estorbando en tu vida. Debes erradicarlo. Los impedimentos
las condiciones que le pones al Señor. Recuerda lo que nos ministraba ayer, el Señor no es un Dios condicional, no está condicionado a nosotros. Es la obediencia de nosotros hacia Él. Entonces Dios no está condicionado a nosotros. Nosotros no podemos ponerle condiciones. Nosotros debemos obedecerles. Y quizás tú y yo hemos puesto condiciones a Dios. Y no podemos condicionar a Dios. Dios quiere hablarte. Dios quiere visitarte esta mañana. Dios está buscando, anhelando un encuentro con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Escriba allí amén y vamos a orar. No es que Dios te visite, es que tú preserves la visitación de Dios. Porque Dios se complace tanto en los sacrificios como en los holocaustos, pero también como en el que se le obedezca. El sacerdocio de Samuel, ¿sabe qué era lo que lo hacía diferente? Su fidelidad hacia Dios. Su fidelidad primero a Dios, antes que sus hijos, antes que su familia, antes que los vecinos, antes que los amigos, antes de todo. Esto hizo un sacerdocio de excelencia en Samuel. Cuando usted lee toda la historia de Samuel, usted se da cuenta que Samuel ungió a un hombre que se llamó Saúl. Y Samuel se quedó llorando, lloraba Saúl. Pero me llama la atención que Samuel, cuando le dice al Señor, basta ya, deja de llorar, anda, ve y unge a otro, que será conforme a mi corazón. Mire, cuando Dios reciba esto de parte del Señor, cuando Dios te llama, cuando Dios te visita, es porque Dios ha hallado gracia en ti. Diga conmigo amén. Dios ha puesto la gracia de Dios en ti. Valga la redundancia. ¿Cuál fue la palabra que le dio a Elías? A Elí, perdón. Si usted estuvo atento a la lectura, usted pudo leerla. Dice, ya no quiero más tus sacrificios, porque has decidido honrar a tus hijos más que a mí. Por tanto, ahora tomaré a uno conforme a mi corazón, que sea fiel a mí. A veces hablamos de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero antes de David estuvo un Samuel que nunca falló, no hubo fallas. Hubo un Samuel alineado siempre al Señor. Porque sacerdotes conforme al corazón de Dios levantan a hombres conforme al corazón. Ay, 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 ay. Un sacerdote conforme al corazón de Dios levanta hombres y mujeres conforme al corazón del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Un sacerdote conforme al corazón de Dios levanta hombres y mujeres conforme al corazón del Señor. Eso es lo que Dios quiere que tú levantes en tu hogar. Diga amén a eso. Si tú eres un hombre, una mujer que Dios escogió conforme a su corazón. Pastores, que tengo miles de defectos. No, Dios está diciendo, tú eres hombre y eres una mujer conforme a mi corazón. Quiero levantarte como un hombre, como una mujer conforme a mi corazón.
que me obedezca, que sea fiel a mí, que sea leal a mi presencia, que sea leal a lo que yo le digo que haga. Eso es lo que Dios quiere. Una mujer, un hombre que Dios levante, que le obedezca en todo. Aunque no entiendas, obedece al Señor. Eso trae fidelidad sobre Dios en tu vida. Entonces eso, ¿qué hace? Tu hogar levanta hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. En tu casa crecen hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Tus hijos serán conforme al corazón de Dios, porque Dios está trayendo eso sobre tu vida. Primero, recuerda, primero eres padre y los hijos ven, hacen lo que ven en el Padre. Aleluya, gloria a Dios. Lo que ellos ven en ti es lo que ellos son. Nuestros hijos son lo que ven en nosotros. Entonces, demos gloria a Dios, porque Dios nos ha escogido. Dios nos ha llamado para ser un sacerdocio. Escriba un sacerdocio. Esta mañana escriba en su WhatsApp: Dios me ha llamado a ser un sacerdote fiel, obediente y que busca su presencia de Dios. Eso Dios te llama. Sacerdote fiel, obediente a la presencia de Dios y que busca su presencia. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque tú nos escogiste, nos llamaste por el nombre, Dios. Dice tu palabra que tú, antes de la fundación del mundo, ya conocías nuestro nombre, Señor. Antes de la fundación del mundo te conocí y te puse un nombre. Te dije, mío eres tú. Gracias, Dios, porque este llamado, Señor, fue inesperado. Pero Dios, a ti te plació escogernos. A ti te plació escogernos para tu gloria, Dios, para tu honra, Dios. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no bendecirte, mi Dios? ¿Cómo no honrarte, Señor? Si tú has decidido, Señor, danos un nombre, Dios. El mundo nos desechó, pero tú nos aceptaste, Dios. Nos hiciste parte de tu reino, Dios. Estamos agradecidos. Yo estoy agradecido, Señor, porque tú has levantado hombres y mujeres conforme a tu corazón, que te buscan cada día, Señor. Este anhelo que hay dentro de sus corazones, yo te pido, Señor, que tú lo sigas avivando cada mañana. Aviva, Dios, en medio de nuestras vidas, la llama de tu espíritu, el fuego de tu espíritu. Que no se apague, Dios. Que no se apague el fuego de tu espíritu. Dile al Señor en esta mañana: no apagues el fuego de tu espíritu. No apagues tu voz, Señor. Dile: háblame, Señor. Háblame en esta mañana. Háblame en esta mañana, Dios. Que pueda escuchar tu voz, Señor. Que pueda escucharte a ti cada mañana, cada mañana, cada mañana. Quiero escucharte, Señor. Quiero sentir tu presencia. Guíame, Dios, por caminos, por senderos, como lo dice tu palabra, de verdad, Señor. Guíanos en tu verdad. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor. Tu palabra, Dios, nos instruye, nos edifica. Tu palabra, Dios, nos levanta, nos conforta, Dios. Tu palabra nos restaura. Tu palabra nos corrige, nos direcciona, nos lleva a conocerte cada día más. Gracias, Señor, por tu palabra. Aquí está nuestro corazón, Dios. Aquí está nuestro sacerdocio, Señor. Si hay cosas por corregir, Dios, enséñanos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que corramos al arrepentimiento, para que cambiemos nuestras condiciones, Dios, y podamos serte fiel. Podamos serte fiel. Hay cosas que cuestan, que te costarán. Hay cosas que te costarán,
pero primero Dios en tu vida. Primero Dios. Dios honra al que le honra. Dios honrará tu vida. Dios honrará tu llamado. Dios honrará tu familia a través de ti. Pero primero debes honrarle a Él. Debes reconocerle en todos sus caminos en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Dios. Te bendecimos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que sea la presencia de Dios sobre tu vida en esta mañana, en este día. Jehová guarde tu entrada, tu salida, te lleve con bien. Jehová coloque paz sobre tu vida. Mil bendiciones en esta mañana. Les amo en el amor del Señor Jesucristo. Bendiciones, María Elena. Bendiciones, Kelly, también, hija. Bendiciones, María Luisa. Wendy, hija. Dios te bendiga.